Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Un poquito más animaditos? Vamos a escuchar la palabra de Dios y les voy a ser sincera, cuando me dijeron que si compartía, Dios inmediatamente puso en mi corazón hablar de su voluntad y de propósito. Y inmediatamente cuando pienso en respuesta hacia propósito, un personaje de la Biblia que me inspira mucho es Nehemías. Entonces, en mí estaba la idea de usar una prédica o una clase del discipulado de 25 más acerca de Nehemías, porque para mí es una persona que respondió de una forma correcta inmediatamente y inspira mucho a mi vida. Pero hablando con Dios y preparando todo eso, como que Él siempre nos cambia todo, ¿no? Y me dice: Ruth, es que yo quiero hablar acerca de esto, pero desde otra perspectiva, ¿no? Casi siempre vemos cómo algunos personajes nos podemos inspirar por cómo han respondido ante la voz de Dios, pero ¿qué pasa cuando hay personas que toman malas decisiones, ¿no? Y de eso quiere hablar Dios el día de hoy. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para recibir la palabra de Dios. Papá, te damos gracias porque sabemos que esta palabra proviene de ti. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibirla. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y bueno, entonces Dios me llevó a otro libro totalmente diferente y que realmente a veces es muy criticado. Es un libro que muchas personas podemos escuchar que parece como una fábula, un mito, no sé cómo decirlo, una historia o algo irreal, ¿no? Y yo creo que Dios quiso hablar de este libro porque muchas veces nosotros así experimentamos nuestra vida, así experimentamos nuestro cristianismo, en el sentido de que venimos aquí a alimentarnos el domingo o el miércoles y después llegan situaciones difíciles a nuestra vida y por una razón, todo lo que está en nuestra mente o en nuestro conocimiento, todo lo que hemos adquirido de Dios no baja a lo que hacemos, no baja a nuestras reacciones y por cierta forma reaccionamos de una forma diferente. A veces esquivamos nuestro propósito, tomamos malas decisiones y bueno, Dios me habló acerca de este libro porque realmente este libro es real. A lo mejor son historias como ¿cómo puedo decir? Sobrenaturales, pero así es nuestro Dios, ¿no? Y así debe ser nuestra vida con Él. Entonces Dios me llevó al libro de Jonás y este es un libro real, es un libro histórico, esta persona sí existió. ¿Sí saben quién es Jonás? ¿Quién? Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero sí, normalmente lo conocemos por la ballena. Pero bueno, el caso es que vamos a empezar en Mateo 12, 38 al 40. Lo voy a leer rapidito y simplemente nada más quiero leerlo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús mismo está hablando de Jonás y dice: entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, realmente Jonás era un profeta. Y aquí Jesús está comparando o diciendo que lo que pasó Jonás tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la historia de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero recalcar aquí es que a veces decimos: pero ¿cómo puede estar una persona dentro del vientre de un gran pez que no es ballena? Es un gran pez. ¿Cómo puede estar una persona dentro de un gran pez por 3 días y 3 noches? Y a veces se nos hace increíble. Y eso es, yo creo que nuestro mayor defecto, el que las cosas se nos hagan increíbles. ¿Por qué? Porque tenemos
tenemos el Dios que transformó una vara en una serpiente, tenemos un Dios que dividió los mares y tenemos un Dios que tiene el poder suficiente para poder hacer lo que quiera. Si Él quiere, puede aparecer un gran pez al lado de mí, que espero que no se le ocurra hacerlo, pero ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender que vivimos en un mundo sobrenatural, ¿sí? Entonces a veces escuchamos cosas en la Biblia que se nos hacen como que increíbles, pero Dios puede hacer eso en nuestra vida. Entonces, hay dos preguntas aquí, hablando de propósito, que pues la mayoría de los pensadores o todas las personas en el mundo se hace es: ¿quién soy y para qué estoy aquí? Y muchas veces buscan esto fuera de Dios, y obviamente es una búsqueda interminable y constante en que están buscando y buscando y buscando y no encuentran nada. ¿Por qué? Porque obviamente para encontrar eso tienes que conocer a Dios, saber quién es Él, saber por qué te ha creado, quién eres tú para Él, saber que eres hijo, heredero y muchas cosas que nos han dicho aquí en nuestra casa y que hemos aprendido. Pero bueno, antes de continuar con esto, si tú no sabes qué propósito tienes o cuál es tu llamado, para qué es por lo que Dios te creó, pues les voy a dar un tip: métanse a servir en cualquier área de la casa. Ahí faltan muchas manos y Dios poco a poco a lo largo del tiempo te va a ir dirigiendo, y va a llegar un momento en donde cuando tú estés sirviendo en un lugar vas a decir: para esto me hicieron, y ahí vas a encontrar propósito, ¿no? Entonces, bueno, el caso aquí es que si tú ya conoces propósito, si tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, muchas veces se puede confundir con nuestra propia voluntad. Y esto lo comparto mucho en el Instituto de Teología en la materia de consejero, porque digo, hay una línea muy delgada entre que nosotros hagamos la voluntad de Dios y que nosotros estamos haciendo lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, cuando no tenemos una relación cercana con Dios o no estamos muy conectados con Dios o lo estamos buscando, pues a veces sentimos muchas cosas y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y luego decimos: pues yo siento de parte de Dios, yo siento de parte de Dios, y al final de cuentas llega un momento en tu vida en donde tú dices: pues no sé ni lo que estoy haciendo, ¿no? Y hoy quiero hablar de eso. Dios puso en mi corazón eso. Y bueno, ok, vamos todos por favor a Jonás 1, capítulo 1. Ok, y bueno, vamos a empezar leyendo. Este libro empieza con Dios dándole dirección a Jonás para lo que tiene que hacer en propósito, y también empieza con la respuesta de Jonás, que ahorita vamos a ver. Entonces dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, bueno, ahorita nada más quiero mencionar algo. Ahorita de que les dije, ¿saben quién es Jonás? Y todo, sí, el que se lo tragó la ballena y no sé qué. Bueno, muchas veces nosotros así relacionamos nuestra vida, o así relacionamos lo que nos está pasando, nuestras circunstancias. A veces volvemos a un proceso como el protagonista de nuestra historia. A veces magnificamos el proceso, ¿no? Y esto es lo que pasa mucho en este libro. Y bueno, aquí Dios le da 3 instrucciones a Jonás. La primera es: levántate. La segunda es: ve a Nínive. Y la tercera es: pregona contra ella. Entonces la respuesta de Jonás es: ¿sabes algo? No lo voy a hacer. Me voy a levantar, pero voy a huir de mi propósito. Voy a hacer otra cosa totalmente diferente. Y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Por qué hizo esto Jonás? Bueno, en historia, estuve leyendo un poquito acerca de este pueblo, y Nínive era un pueblo muy cruel. O sea, con decir que ellos, cuando iban a atacar una ciudad o querían, no iban nada más como un ejército para conquistar, sino ellos hacían mucho más que eso. Ellos, por ejemplo, tomaban a los niños, a las mujeres, los esclavizaban,
a los demás les arrancaban la piel, hacían ornamentos con ellas, usaban las cabezas, los cráneos, los encajaban, los ponían alrededor de la ciudad para que todos temieran. Y esta era la ciudad en la cual Dios le estaba diciendo a Jonás: ve y diles que están haciendo las cosas mal. Entonces, bueno, es un poco muy entendible la respuesta de Jonás, ¿no? O sea, imagínate que el día de hoy te digan: ve al peor lugar de la ciudad solito y entra ahí y dile a todos que están haciendo todas las cosas mal y que si no se arrepienten, Dios va a venir contra ellos. ¿Qué vas a hacer? Pues es muy obvio que Jonás tenía miedo, ¿no? Él tenía miedo, ¿por qué? Porque él estaba confiando en lo que veía y lo que sabía, ¿sí? Entonces, bueno, Nínive lo tomamos como un símbolo de violencia contra Dios. ¿Por qué? Por las cosas que hacían y porque estaban contra el pueblo de Dios. Entonces, bueno, ¿por qué huyó Jonás? Por miedo. Vamos al versículo 3, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Entonces, aquí yo quiero rescatar dos cosas. Uno, se levantó, ¿verdad? Pero dice para huir. Muchas veces nosotros pensamos que estamos yendo hacia donde Dios nos está diciendo, ¿no? Muchas veces creemos que las cosas, o sea, por ejemplo, las cosas que Dios nos dice, la mayoría de las veces nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a hacer crecer, nos va a hacer desarrollar cosas, y es muy incómodo. Entonces a veces pensamos que lo mejor es sentirnos cómodos, ¿no? Y tomamos como que un lado más fácil según nosotros, pero realmente lo único que estamos haciendo es que si Nínive va para allá, Tarsis va para allá. O sea, nos estamos yendo al lado contrario de todo lo que Dios quiere para nuestra vida, o por el propósito el cual fuimos creados, ¿no? Entonces hay otra cosa que aquí dice: y descendió a Jope, y lo voy a tomar como algo simbólico. Cuando nosotros no estamos en propósito, cuando nosotros no estamos caminando sobre la voluntad de Dios sobre nuestra vida, pues ¿qué pasa? Uno, o te quedas en el mismo lugar o retrocedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos en la voluntad de Dios. Es perfecta para nuestra vida y sabemos que eso trae crecimiento. ¿Amén? Amén. Ok, bueno, entonces a veces pensamos que por nuestros propios esfuerzos va a ser más fácil el camino, pero yo les quiero decir algo. Hay muchos paradigmas en nuestra mente, hay muchas formas de pensar que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que son mentiras. Y yo sé que a veces es difícil, y nosotros nos quedamos en me da miedo hacer una cosa, es difícil, no tengo fuerzas, no soy competente, me siento inseguro. Yo sé que a veces nos quedamos ahí, pero yo quiero que ustedes sepan que ahora que estamos con Cristo, todo esto resulta ser una mentira. ¿Por qué? Porque a lo mejor si nosotros pensáramos con nuestra antigua naturaleza, pues creeríamos eso, pero ahora tenemos la mente de Cristo y somos capaces de creer la verdad de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, bueno, ¿a qué te ha llamado Dios? Yo quiero que el día de hoy reflexionemos cada uno de nosotros, y porque yo creo que todos los días debemos de pensar en eso al levantarnos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy respondiendo ante Dios a mi propósito? Y yo quiero que tú pienses qué es lo que has estado haciendo con tu vida y lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios te ha puesto algo realmente grande en tu corazón y si lo estás llevando a cabo o lo estás esquivando. Yo les voy a decir algo. Solamente una vez Dios puso en mi corazón en una reunión del sábado venir aquí y dar una palabra. Y no me acuerdo muy bien de la palabra, pero yo me acuerdo que era acerca de Nehemías. Y luego después Dios puso en mi corazón y decía: hay muchas personas aquí que yo les he puesto la carga sobre niños huérfanos. Y después Él me decía como que levantar algo para los niños, construir algo para los niños. Y al último de toda la reunión me busca alguien y me dice: oye, explícame más esto. Y luego de que le explico, y obviamente todo esto conlleva responsabilidad y compromiso, ¿no? Y eso no es fácil. Entonces yo veo como el semblante de esta persona decae, ¿no? Y dice así como que: chin, no puedo hacer eso, no tengo tiempo, cosas así.
Y muchas veces eso hacemos nosotros. Y créeme que si Dios te pone algo en tu corazón, sí tienes tiempo, sí puedes lograrlo, sí lo puedes hacer. Pero sobre todo, un pueblo lo necesita. Y yo quiero que nosotros veamos esta historia de Jonás, aparte que es una historia de súper misericordia de Dios. Yo quiero que nosotros veamos esto, que el pez no es el protagonista obviamente es Dios, pero sobre todo lo que Él quiere hacer un pueblo y a quién quiere usar. Y eso tiene mucho que ver con nuestra vida y nuestro propósito. Amén. Entonces, a veces, volviendo a lo mismo de confundir la voluntad de Dios con la nuestra, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de Jonás. Él dijo, voy a ir a Tarsis, voy a comprar un boleto y luego me voy a subir al barco y me voy a ir, ¿no? Y muchas veces así podemos hacer nosotros. No, es que siento de Dios ir a Tarsis, y lo siento de Dios, si hay un boleto, es que es de Dios. Y luego lo compras, y luego si hay un espacio es que es de Dios, si no se hunde el barco es que es de Dios, y así no la pasamos jugando. Entonces, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios no hay frustración, pero cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad llega un momento en donde ni sabes qué estás haciendo, y Dios quiere hablar de eso hoy. Amén. Ok, entonces vamos al versículo 4 y dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Entonces, bueno, pues Dios trae una circunstancia. Y a veces, otra vez quiero que rompamos nuestra forma de pensar. A veces las cosas que nos pasan, nosotros pensamos que si nos hacen sentir un poco mal, o si tenemos un descontrol de nuestros sentimientos, quiere decir que es algo malo para nosotros. Bueno, desde la mente de Dios, no. Hay muchas cosas que nos pasan que son para preparación. Hay muchas cosas que nos pasan que es para acomodar nuestro corazón, ¿no? Para limpiar nuestro corazón o cualquier cosa. Y esto es lo que pasó con Jonás. Dios envió una circunstancia y era para trabajar con el corazón de Jonás y en su proceso. Y a veces nosotros también estamos así. A mí me encanta, no sé si es más adelante. Bueno, creo que sí. Pero bueno, les voy a contar más o menos lo que pasó después. Antes de continuar, si Dios manda este tipo de circunstancias para nuestro proceso, más adelante voy a hablar de eso, pero no es porque Dios sea malo, es al contrario, es porque nos ama. O sea, qué triste es ver a un hijo que sigue en el mismo lugar, ¿o no? Todos queremos ver a nuestros hijos crecer. Bueno, yo todavía no tengo, pero pronto. Todos vamos a ver a nuestros hijos. Amén, amén. Todos quieren ver a sus hijos crecer, ¿no? Quieren verlos desarrollarse, graduarse. Me están apenando. Bueno, ok. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer a nuestra vida, ¿sí? Ok, vamos al versículo 5 y dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Bueno, lo voy a contar. Estaban en el barco y empieza esta tormenta, entonces los marineros empezaron a tener miedo. Y entonces les empieza a clamar y orar a sus dioses. ¿Y saben lo que hizo Jonás? Se fue a dormir. Entonces tú dices, pues ¿cómo es posible, no? O sea, está acá el tormentón y es por paz o porque piensa que no le va a pasar nada, no. Esto puede simbolizar también cuando nosotros a veces nada más estamos haciendo lo que nosotros queremos o lo que nuestros deseos quieren o no sé cómo explicarlo, pero cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, a veces hasta nos volvemos insensibles, ¿no? O sea, si una persona necesita apoyo, si una persona necesita algo, pues tú dices, alguien más lo hará. Y eso es insensibilidad. O sea, es para que tú digas, si dices, envíame a mí, pues es para que tú lo hagas, ¿no? En ese momento. O así como cuando oramos por la comida, Dios, por favor, hay muchas personas sin comer, envíales comida. Y Dios te dice, pues ve tú y dales de comer, ¿no? O sea, tú eres mis manos y mis pies. Y es lo mismo. Trae a veces insensibilidad. Entonces, bueno,
se acercan a Jonás y le dicen, oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué no le estás orando a tus dioses, a tu Dios? Y él dice, yo soy hebreo y mi Dios es el que hizo el mar y los cielos y todo esto que tú ves. Y ellos empezaron a tener gran temor, ¿sí? Entonces les dice Jonás, si quieren échenme al mar. O sea, y ellos entendieron que todo esto estaba ocurriendo pues por culpa de Jonás, ¿no? Porque él estaba escapando de la presencia de Dios. Entonces al principio ellos no lo echan al agua. Y lo que me impacta aquí es que ellos empezaron, o sea, dejaron a sus dioses a un lado y empezaron a orarle a Dios. Lo que podemos ver aquí es que Jonás está cambiando como su perspectiva de las cosas, ¿sí? Él está como que volviendo en sí acerca de todo lo que está pasando, está viendo lo que está ocurriendo con lo que Dios está haciendo, y esto a veces, nuestra forma de actuar, nuestra forma de responder, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos hayamos equivocado, también impacta la vida de las personas a nuestro alrededor. A veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a hacer las cosas incorrectas, pero Dios es un Dios de misericordia, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Y a veces nuestro testimonio impacta tanto la vida de las personas que ellos simplemente quieren conocer a ese Dios, y es lo que pasó con estos marineros. Pero bueno, no eran tan buenos y decidieron después echar al mar a Jonás, ¿verdad? Y no le fue tan bien. Entonces vamos ahora hasta el versículo 17. Y dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Entonces, es un gran pez, no es una ballena, y de aquí voy a rescatar 2 cosas. Uno, dice, tenía preparado un gran pez. En la circunstancia que tú estás pasando, yo sé, o sea, cuando Dios me puso esto en mi corazón, yo sabía que había una persona en especial. Una persona en especial, no sé si hace mucho tiempo que no venía y vino, no sé nada, pero hay alguien en especial y está pasando por cosas muy difíciles. Y yo creo que cada uno de nosotros a lo mejor podemos estar pasando por cosas difíciles. Yo pasé por cosas difíciles hace unas semanas, ¿no? Y yo quiero que vean esto. Dice, estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Ok, mandó una circunstancia, un proceso, pero dice que tiene un límite de tiempo. Entonces nosotros a veces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. A veces nos envolvemos con las circunstancias, con los problemas, decimos que va a durar, por eso muchas personas piensan en el suicidio. Porque dicen, toda la vida me va a pasar esto, siempre va a ser así, nada va a cambiar. Y quiero que entendamos que si nosotros decidimos pasar el proceso, que si nosotros decidimos aprender de lo que Dios nos quiere decir, va a llegar un final. Y Dios es tan misericordioso que no simplemente se va a acabar ese proceso, sino nos va a levantar, nos va a llevar a un nuevo nivel. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Amén. Entonces, ¿Dios hizo esto para dañar a Jonás? No, Dios lo hizo para trabajar con su corazón, ¿sí? Para que él recapacitara de todo lo que él había hecho y lo que necesitaba. Dios estaba desesperado por salvar a un pueblo, ¿sí? Y quería usar a Jonás. Bueno, ok, entonces, la circunstancia en la cual tú estás pasando el día de hoy o vas a pasar, no sé, a veces Dios nos habla antes de tiempo para estar preparados, no es la protagonista de tu historia. A veces simplemente estamos hablando más de eso que de nuestro Dios. Le hablamos a todo el mundo por teléfono de todo lo que nos está pasando, nada más estamos pensando y pensando en cómo resolver una situación, estamos desesperados, descontrolados por todo lo que sentimos, en vez de magnificar a nuestro Dios. Entonces, a veces nosotros podemos abandonar nuestro propósito por muchas cosas, miedo, inseguridad, porque te desenfocas y a lo mejor quieres el propósito de alguien más.
No sé, son muchas cosas que realmente a veces podemos desconocer si no conocemos nuestro corazón. Y no tiene nada de malo, como les dije. O sea, constantemente nosotros debemos de estar descubriendo cosas de nosotros y sacándolas para que Dios trabaje con ellas. Y no tiene nada de malo. A veces nos da miedo como decir nuestros pequeños errores, pero pues yo creo que todo el mundo puede cometer un error o tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, bueno, a veces podemos tener muchas dudas o inseguridades, y lo que tenemos que entender es que Dios no está viendo como nosotros vemos. Él no ve la circunstancia como grande, Él es Dios. ¿Me explico? Y Él nos ve a nosotros como sus hijos, y Él sabe todo lo que nosotros podemos lograr hacer. Entonces, si Dios te pone en un lugar y Dios te dice, no sé, abre una C, no sé, escribe un libro, sé maestro, estudia una carrera, cualquier cosa, todos somos diferentes, nuestras vidas son escritas diferentes, y cualquier cosa que te ponga a hacer Dios, lo primero que tienes que hacer no es, no tengo dinero, no es que no me gustan las matemáticas, no es que, o sea, no podemos pensar así. Lo primero que tenemos que hacer es, Dios confía en mí. Él sabe, Él me creó, por favor, Él escribió mi historia. Si Él está diciendo que yo fui hecha para eso, quiere decir que yo lo puedo lograr. No importa que yo tenga pensamientos de inseguridad o yo piense que es imposible. Dios es el dueño de todo. Él me da recursos, ¿sí? Y nosotros hemos aprendido aquí que ya no hay nada que nos detenga, porque ya estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿no? Ya somos uno. Entonces, bueno, vamos a Jonás 2:1, y dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahí es que esto se me hace así como que súper, o sea, así como dije, súper increíble. O sea, imagínate la situación de Jonás. Mira, para empezar, dicen que es una ballena, aquí dice que es un gran pez. No sé si Jonás podía saltar adentro o estaba apretadito. O sea, no sé cómo estaba Jonás realmente, no, en serio. Entonces, estaba, por ejemplo, incómodo, podría ser una cosa. Olía mal la situación, podía ser otra. Estaba oscuro y no podía ver nada. Imagínense el temor, imagínense el qué va a pasar, cuánto tiempo voy a estar aquí. O sea, imagínense que ustedes están en esa posición. Y aunque parezca increíble, en nuestra vida diaria a veces estamos en esa posición. No podemos ver nuestro futuro cuando Dios ya nos los ha mostrado. No podemos ver el futuro de nuestras circunstancias cuando Dios ya nos dijo que es victoria. Pensamos que no podemos ver. Pensamos que ya tomamos malas decisiones y esto apesta, ¿no? Pero aquí me encanta lo que hace Jonás, porque a pesar de haberla regado, a pesar de tomar malas decisiones, él conocía a su Dios. Y él simplemente se tomó un tiempo para hablar con Él y para orar. Y a veces estamos en medio de situaciones bien difíciles. Te puedes equivocar en cosas bien difíciles que te hacen pensar que estás alejado de Dios, que no puedes regresar, que te has equivocado, que no te va a amar. Pero esos son solamente sentimientos, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios te va a amar, no importa lo que tú hagas. No importa lo que tú pienses, no importa las decisiones malas que tuviste, Él nada más está ahí y está dispuesto a escucharte. Y eso lo entendía Jonás. Entonces, en medio de ese pez, en medio de esa peste, de lo peor que le pudo haber pasado, él ora a Dios, ¿sí? Entonces, como hace rato les decía, este libro me encanta porque, aparte de que está increíble, o sea, la historia muestra la misericordia de Dios. A veces, híjole, nosotros nunca como seres humanos, si pensamos como seres humanos, nunca vamos a entender su misericordia. Porque como seres humanos nos encanta apuntar y recordar la vida de las personas. Si, por ejemplo, alguien cayó en inmoralidad y se arrepiente de corazón y pasa un proceso de restauración, ¿sabes lo que Dios hace después? Lo levanta. Y nosotros como humanos, ¿qué pensamos? Ay, pues no se lo merece si hace 2 años estaba haciendo esto.
¿Por qué? Porque esa es la mentalidad humana. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios sobrepasa todo lo que podamos entender, todo lo que podamos. Ay, es que me emociono. Ese es nuestro Dios. En serio. No lo podemos entender, pero este es el futuro que quiere que para cada uno de nosotros. Y este es el futuro que Él quiere para que nosotros respondamos en propósito y otras personas lo entiendan. Y su misericordia llegue a otras personas y otras personas entiendan que no importa las veces que se han equivocado, Dios sigue siendo Dios. Amén. Ok, entonces vamos a Jonás 2, 1, 2. Y dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Yo quiero decir algo. Lo único que te va a enfocar en una situación difícil es conocer a Dios. Porque si tú conoces quién es Dios, tú sabes cómo Él va a responder. Ya estás viendo el final de la historia, ¿me explico? Y esto es lo que Jonás entendía. Él oró, él clamó y Dios respondió. Y no solamente eso, o sea, la verdad, Jonás leía la Biblia, porque más adelante cita un salmo, ¿no? Él leía la Biblia, estudiaba la Biblia y gracias a eso sabía quién era su Dios, ¿verdad? Entonces, las circunstancias que nosotros vivamos, a pesar de que nos puedan cegar, nunca van a cambiar quién es Dios y quién es Dios para nosotros. Amén. Entonces Jonás se dio cuenta de esto y él responde arrepentimiento. Y yo siento muy fuerte que todo esto que Dios quería hoy hablarlo de una forma diferente, en vez de decir todas las cosas buenas que debemos de hacer como buenos líderes y que cómo debemos de responder y que debemos de responder inmediatamente y obediencia. A veces puede pasar otra historia. Y yo creo que Dios quiere recalcar que nunca es tarde para retomar tu propósito. Si el día de hoy tú te sientes perdido, alejado, o tú sientes que a lo mejor no estás avanzando, o tú sientes que no escuchas ya a Dios, pueden ser muchas circunstancias. Dios te está diciendo, solamente habla conmigo, ora conmigo y yo te voy a responder. Amén. Hay varias opciones que podemos tomar ante una situación así, como la del pez o nuestras circunstancias o lo que nos pasa. Podemos culpar a Dios y podemos decir, no, pues es que es culpa de Dios todo lo que me ha pasado, y pues sabemos que son nuestras decisiones y que es una cadena y pues cada vez se vuelve peor, ¿no? O podemos decir, me doy por vencido. O sea, ya no voy, ya para qué hago las cosas, mejor nada más respiro en este mundo, me duermo, me levanto y ya no voy a hacer nada. Yo no puedo emprender nada, yo no puedo guiar un pueblo, yo no puedo ayudar a nadie, y te quedas en esa situación. Y otra cosa es que aprendas, que entiendas que todo prueba llega a un final y que vas a subir a un nuevo nivel. Dios te va a levantar aún más, ¿sí? Esa es nuestra vida como cristianos, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Siempre estamos creciendo, siempre estamos avanzando, siempre estamos venciendo. Amén. Ese es nuestro final, ese es nuestro destino. Si los músicos me pueden ayudar tantito con música de fondo. Y bueno, voy a nada más mencionar otros versículos. En Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Entonces aquí estamos viendo que aunque tú pienses que puedes resolver las cosas, aunque tú pienses que tienes contactos, aunque tú pienses que tienes mucho dinero, aunque tú pienses que tú puedes tener las cosas bajo control, el único que realmente puede redirigir nuestra vida y hacernos andar en propósito es Dios. Y solamente a través de propósito nosotros vamos a encontrar plenitud.
Es en serio. Hay personas que son muy ricas y puedes acercarte y confrontarlas y decir, ¿eres plena? Y no te van a contestar inmediatamente que sí, porque eso no tiene nada que ver, ¿sí? Plenitud es saber quién es Dios, quiénes somos en Él, como dice nuestro pastor, qué es lo que tenemos, nuestra herencia, y después hacer algo con ella. No solamente estar comiendo y comiendo y comiendo, sino gastarla en la vida de otras personas. Amén. Y en Jonás 2:10 dice que después del arrepentimiento y de la oración y de querer volver a seguir la voluntad de Dios, Dios mandó al pez y el pez obedeció y lo escupió por ahí, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa. Mira, yo les quiero decir algo, nada es más grande que nuestro Dios. Y entre más nos retengamos, porque a veces dicen, no hombre, es que falta mucho para que me muera, entonces ahorita me voy a divertir y en unos 5 años pues ya le voy a servir a Dios. ¿Para qué aplazas las cosas? Si desde ahora puedes vivir en plenitud, si desde ahora Dios te puede usar, si desde ahora puedes ver milagros, si desde ahora, si vinieron el domingo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Cáncer, resucitó una niña de estar ahogada. Eso es lo que hace nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros podemos provocar en la vida de otras personas si entendemos que es ahora. Entonces, mientras tú estés en una situación y tú no aprendas y tú digas, no hombre, después, no, ahorita voy a hacer lo que yo quiera. A veces tú dices, pues es que todo me sale mal. Pues ya, aprende, madura, crece. Vuelve a la voluntad de Dios. Y Dios va a decirle a ese pez, vete, porque ahora sí lo voy a usar. Y esa es nuestra vida. Cada vez que tengas una prueba, no te fijes en la prueba, di, Dios, ¿qué quieres hacer en mí? Quiero trabajar mi corazón, quiero trabajar mi fortaleza, quiero trabajar cualquier cosa. ¿Qué quieres hacer en mí? Porque entre más rápido lo entiendas, más rápido vas a subir de nivel y Dios te va a usar. ¿Sí? Amén. Entonces, el protagonista de tu vida no es tus problemas, no es el dinero, no son los problemas en tu familia, no es que no tienes trabajo, porque a veces los volvemos protagonistas porque es de lo que hablamos, ¿no? El protagonista aquí de esta historia, del mundo, del universo, es Dios. Que Dios quiere llegar a su pueblo, que hay muchas personas que lo necesitan y que Dios te quiere usar. A cada uno de nosotros escribió una historia para usarnos y para llegar a personas. Y esto es lo que pasó con Jonás. Jonás estaba atemorizado. Nínive era una de las ciudades más grandes. Era una de las ciudades más grandes y con personas más crueles. ¿Tú crees que no iba a tener miedo? ¿Pero por qué? Si Dios es mayor que todo eso. Y así debemos de pensar. No importa el propósito que Dios me diga que yo tengo que hacer. Mi Dios es mayor y yo estoy capacitada para ello. Amén. Ok, entonces después de esto, ya que Jonás entendió, ya que Jonás regresó a la voluntad de Dios, ya que él obedeció, ahora sí, esto es como una mini prédica de como siempre debemos de como predicar, ¿no? De cómo debemos de responder a Dios. Ya que ahora sí respondió a Dios como debió. Dios lo usó para transformar, para traer arrepentimiento a todas estas personas. Él pudo ver el poder de Dios y Dios lo usó y llegó a todas estas personas. Y esa es la historia de nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿sí? Lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es: no veas con tus ojos, por favor. Ve con tu fe. Ve con lo que crees. Ve con lo que sabes que quién es Dios. Esto no es un cuento, esto es nuestra vida. Que nos llaman locos. Yo por ver
más casos como los del domingo, yo creo que hago cualquier cosa, ¿o no? Esa es nuestra vida. Nuestra vida es hacer cosas aún mayores que Cristo. Imponer manos, sanar personas, abrir ACES, abrir escuelas, cualquier cosa que Dios te haya puesto a hacer. Amén. Entonces, un hombre, solo se tomó un hombre, que un hombre regresara a la voluntad de Dios, que regresara a su propósito para cambiar todo un pueblo. Se nos hace imposible. A mí me han dicho, pues es que con todo lo que haces, pues ni pasa nada. ¿A cuántas personas llegas? Discúlpenme, pero esto es verdad. Y si aquí dice que nada más basta un hombre para transformar la humanidad, yo quiero ser una persona a la cual Dios quiera usar. Tu vida puede transformar Monterrey, México, Estados Unidos, el mundo entero. Así es nuestro Dios. Amén.